En el nombre del Señor Jesús vamos a abordar un tema muy importante acerca de las bodas del Cordero, ya que hacíamos mención de esto en nuestro estudio pasado de la resurrección. Y a través de este tema, el Señor más bien lo aborda o toma este tema a través de una parábola que el Señor describe en el Evangelio según Mateo capítulo 22. Las parábolas del Señor son comparaciones, son lo que se llamaría en literatura metáforas, que nos ilustran claramente, en este caso, el reino de Dios y muchos de los acontecimientos proféticos que han de suceder. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros consideremos esta parábola del reino de Dios, también llamada como la parábola de las bodas. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el nombre del Señor Jesús en el Evangelio según Mateo capítulo 22. El Evangelio según Mateo capítulo 22, el Señor comienza hablando y dice: y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Bien, ¿quién es el hijo? Bueno, el hijo es un título de la divinidad, pero nos estamos refiriendo, o él mismo se está refiriendo a Jesús, a Jesucristo. ¿Por qué digo que es un título de la divinidad? Porque no podemos tomar la misma forma de que así como usted es padre, Jesús es un hijo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no es hombre, así dice la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Entonces, no podemos tomar en la misma similitud la posición de Jesucristo como hijo. No lo podemos tomar de igual forma como usted es hijo de su padre. Digo esto porque hay una doctrina por ahí que pone este ejemplo muy a menudo, visitando las casas, tocando las puertas y diciendo: a ver, ¿usted quiere entender esto? Dígame, ¿usted es padre? Sí, dice la persona, y tiene un hijo. Sí, aquí está mi hijo. Bueno, entonces le dicen: ¿y ustedes son los mismos? ¿Son la misma persona o son diferentes? Entonces el padre de familia o el padre de aquel hijo contesta diciendo: no, pues somos dos personas distintas. Y entonces ahí es donde lo enganchan y le dicen: ve usted, así es Dios Padre, así es Dios Hijo. ¿Sí? Dos seres distintos. Pero repito, sería un tanto, está fuera de lugar en la Biblia tomar ese mismo ejemplo, porque Dios es espíritu. Dios además no es hombre como nosotros. Entonces, entendemos que hijo es en cuanto a un título de la divinidad del Señor Jesús. Además, cuando se anunció que Jesús había de nacer, está escrito que será llamado Hijo de Dios. De esa forma será llamado, pero esto no quiere decir que tenga la misma procedencia como nosotros los humanos, como hijos, ya que esto no, entonces nos diríamos, entonces, ¿dónde está la madre y cómo lo tuvieron? Sería algo hasta caer en blasfemia, comparar ese tipo de situaciones, como un hijo es procreado aquí entre nosotros los humanos, a decir que Jesucristo como hijo haya sido procreado de la misma manera. Es totalmente diferente, y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Jesucristo
fue llamado, como dice, cito solamente esta escritura, no voy a enfatizar en eso, pero solamente cito muy brevemente lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 31 y 32. He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo. Es importante entonces considerar que Jesucristo o Dios manifestado en carne fue llamado como Hijo de Dios. Pero repito, no es la misma forma en que nosotros venimos a ser procreados. También la profecía lo decía en Isaías capítulo 9, versículo 6, diciendo claramente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí está como la profecía hablaba de que sería llamado hijo. Entonces, no es nada extraño que esta parábola también hable de Jesucristo como el Hijo. Hizo bodas a su Hijo. Todos después podemos ampliar más este tema. Sabemos que la Biblia dice que Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo también es traducido en algunas Biblias como palabra, inclusive viene del griego logos, que también se traduce como palabra. Quiere decir que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y más adelante solamente cito Juan 1, dice, y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí está cómo es que se habla de Jesús como el Hijo de Dios, un título de la divinidad, y que aquí dice la parábola, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Vamos a proseguir en el nombre de Jesucristo acerca de esta parábola, versículo 3. Y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. ¿Quiénes son esos siervos que el Señor llamó en primera instancia o en la primera, vamos a decir, en la primera oportunidad que Dios hace para llamar a los llamados? Es un grupo en especial, los llamados, no son todas las gentes. Los llamados eran precisamente el pueblo de Israel, la nación de Israel. Por eso la Biblia dice en Juan 1.10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, a lo suyo vino, mas los suyos, ¿quiénes eran los suyos? La nación de Israel, mas los suyos no le recibieron. Es decir, los suyos no le aceptaron. Aquí está el llamado que el Señor hace a la nación de Israel. Vamos a ver ahí quiénes son esos siervos que el Señor envió primeramente. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 del versículo 1. Versículo 1 dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Ahí comienza a nombrar, a mencionar los nombres de los 12 apóstoles. Y dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Versículo 6 dice, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿Para quién era el llamado que Jesús hizo en su ministerio, en esos 3 años y medio de ministerio que tuvo? Principalmente el llamado fue para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta ese momento nosotros no teníamos parte ni suerte en este llamado, en esta vocación, en esta elección. Solamente fue dirigido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cabe notar también que este periodo en que el Señor predica y ejerce su ministerio está dentro del Antiguo Testamento. ¿Cuándo vino a cumplirse o a tomar efecto el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto? ¿Sí? El Nuevo Pacto fue el que ya se hizo para todas. Ahí ya entramos nosotros los gentiles, es decir, los gentiles son los que no son del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Cuándo vino ese llamado a otras naciones, a otros pueblos que no somos del pueblo de Israel? Bueno, cito lo que dice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. 15, 16 y 17 dice: en el nombre de Jesucristo, así que por eso es mediador del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, el Nuevo Testamento que nos incluía a nosotros fue confirmado hasta con la muerte del Señor Jesús. Pero antes de su muerte, su ministerio se enfoca a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esos siervos que el Señor envía? Bueno, aquí vemos que el Señor envía a los apóstoles, a los 12 apóstoles, que los envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya que estamos ahí en Mateo, también vamos al capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 21, dice: en el nombre de Jesucristo, y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él, dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. El Señor aquí da claramente, ¿verdad? Declara que su ministerio iba dirigido, su llamado en primera instancia era dirigido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo dice claramente el versículo 24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos pues que según la parábola, el Señor envió
sus siervos, según Mateo capítulo 2, versículo 3, envió sus siervos, es decir, sus apóstoles, para que llamasen a los llamados. ¿Quiénes eran esos llamados? La casa de Israel, para que los llamasen a las bodas, mas no quisieron venir. Versículo 4 de Mateo 22, volvió a enviar otros siervos. ¿A quién volvió a enviar otros siervos? Volvió a enviar siervos diciendo, decid a los llamados. Es decir, el mismo mensaje, la misma invitación dirigida a los llamados. ¿Quiénes son los llamados en este caso? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuevamente vemos que esa parábola se cumple, o esa parte de esta parábola se cumple ahí en el Evangelio según Lucas capítulo 10, cuando dice ahí la palabra de Dios. El título dice, misión de los 70. Voy a leer el versículo 1 primeramente. Dice ahí la palabra de Dios, después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, es decir, otros siervos, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar donde él había de venir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, ahí enseguida les da algunas instrucciones de esta misión que llevarían, y esta misión también iba dirigida a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, el Señor vuelve a enviar a otros siervos. Estos son los 70, y dijo el Señor, voy a brincarme hasta el versículo 16, el que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Bien, entonces ahí está cómo el Señor les rogaba diciendo que entraran. Esa palabra les rogaba me suena familiar, como cuando en la parábola del hijo pródigo, quiero decirle que algunas de las parábolas van en forma paralela, diciéndonos el mismo mensaje, pero con símbolos diferentes. Y también en la parábola del hijo pródigo, dice que cuando el hijo pródigo regresa, pródigo significa derrochador, el hijo en este caso que se perdió, me llama la atención que en el capítulo 15 de Lucas menciona cómo le ruega al hijo mayor que entre a esa fiesta que tenían por el retorno del hijo pródigo. Bien, y menciono solamente esta cita, no voy a entrar más a fondo en esta parábola, pero llama la atención como dice en este capítulo 15, versículo 28. Entonces se enojó, es decir, el hijo mayor se enojó y no quería entrar, es decir, no aceptaba entrar, no se gozó, no entró a ese regocijo de aquella fiesta. Y luego dice, salió por tanto su padre y le rogaba para que entrase. Le rogaba para que entrase. Ahí está el llamado, ahí está la invitación a los llamados. En esta parábola del hijo pródigo, el pueblo de Israel es tipificado por ese hijo mayor al cual se le rogó que entrase, pero molesto, enojado, no quiso entrar. Por lo menos no dice ahí la Biblia que haya aceptado el llamado del Señor. No quiso entrar, no aceptaron esta invitación.
Bien, volviendo a Mateo capítulo 22, sigue diciendo el versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los llamados. Ahí está, esos otros siervos son aquellos otros siervos, incluidos los 70 que volvió a enviar nuevamente a los llamados, al pueblo de Israel, diciéndoles, he aquí mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos y todo está prevenido. Venid a las bodas. Se hace la invitación a las bodas. Bien, versículo 5 dice, mas ellos, ¿quiénes ellos? Las ovejas de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, como se menciona, no se cuidaron. Versículo 5, mas ellos no se cuidaron y se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Es decir, no hicieron caso, rechazaron la invitación. Bien, y esto da cumplimiento a la palabra de Dios, que como ya cité, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. A lo suyo vino, mas los suyos, ¿quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. ¿Por qué los suyos? Bueno, porque Jesús, en cuanto a la carne, fue judío, fue del pueblo de Israel, nacido en la ciudad de Belén, de la provincia de Judea, de la descendencia de David. Por eso era llamado Jesús, hijo de David. Está también escrito en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, o según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, de ahí de los patriarcas vino Cristo y aclara Romanos 9:5, según la carne. Entonces, por eso el texto de Juan 1:10 dice, a lo suyo vino, mas los suyos, que son el pueblo de Israel, no le recibieron. Bien, entonces no se cuidaron, no quisieron esta invitación. Por eso dice, sigue diciendo ahí el versículo 6, y otros, estoy en Mateo 22, versículo 6, y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Esto da cumplimiento también a lo que el Señor Jesús lamentó y aún lloró en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, ahí adelantito. Versículo 37, el Señor exclamó, aparece inclusive con símbolos de exclamación, esta expresión diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos o sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahí está Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Qué hicieron con sus profetas? ¿Qué hicieron con Juan el Bautista, aunque fue degollado en la cárcel por Herodes? Sin embargo, no fue rechazado por los suyos, por el pueblo de Israel. De igual manera, el Señor Jesús había de ser rechazado por su propio pueblo hasta el grado de llevarlo a la muerte. Por eso la profecía de Isaías 53 dice, fue contado entre los malhechores, mas con los ricos fue en su muerte. Fue llevado a la muerte, a la crucifixión, de la cárcel y del juicio fue quitado, es decir, no se le hizo un justo juicio y fue llevado a la muerte
por aquella multitud de su mismo pueblo que clamó diciendo, crucifícale, crucifícale, cuando Pilatos les dijo, ¿verdad? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el justo? Bueno, la gente, dice ahí la Biblia, que motivada o inducida por los sacerdotes de aquel entonces, clamaron, gritaron, diciendo, crucifícale, crucifícale, refiriéndose a Jesús. Bien, sigue diciendo Mateo 22 acerca de estos acontecimientos que describen claramente esta parábola. Versículo 7, y el rey, oyendo esto, se enojó. ¿Quién es el rey? Bueno, Dios es el rey, ¿sí? En esta parábola. ¿Y será acaso que Dios se enoja? Bueno, no como el hombre. El enojo o la ira de Dios no es como la del hombre. La ira de Dios es justicia. Vamos a ver dos textos que nos hablan de la ira de Dios para poder aclarar esto. Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20 dice en el nombre del Señor Jesús, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Sí, hay quienes son muy prontos para hablar y después oír, pero es a la inversa, no debe de ser así. Al contrario, debemos de ser prontos para oír, tardíos para hablar, tardíos para airarse. El versículo 20, quiero que notemos cómo dice, hablando de la ira, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando dice la ira del hombre no obra la justicia de Dios, esto nos da margen a entender que en la ira de Dios, que la ira de Dios es diferente a la del hombre y que en la ira de Dios sí hay justicia, sí se obra justicia. Dije que íbamos a ver dos textos que nos hablan de la ira de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 2, la carta a los Romanos. La carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 5. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiere decir que cuando Dios despliega su ira, cuando Dios derrama de su ira, es para hacer justicia, es para pagar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, los juicios de Dios son verdad, todos justos. Así está escrito. Volviendo entonces a la parábola de las bodas, o esta boda que el rey hizo bodas a su hijo. Leímos entonces el versículo 7, y el rey oyendo esto se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego, ¿a quién? A su ciudad. Habla en especial de una ira, de un juicio que se descarga sobre la nación de Israel. Literalmente el Señor habló de esto, profetizando lo que había de suceder a la nación de Israel y a su ciudad. Vamos a ver una referencia en el Evangelio según Lucas, capítulo 21. El Evangelio según Lucas, capítulo 21. En el nombre del Señor Jesús, versículo 20. Dice ahí la palabra de Dios. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Está hablando de la destrucción ¿de qué? De Jerusalén. Versículo 21, entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las añadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá puro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Hablando de la ira de Dios, que es justicia, que es un juicio justo, habría de venir ira en este pueblo. Ahí habla en particular al pueblo de Israel. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hallada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Bien, ahí habla de que habrían de ser llevados cautivos a todas las naciones. ¿Cuándo se cumple esto? Bueno, a partir del año 70, prácticamente poco menos de 40 años de la muerte y resurrección del Señor Jesús, la nación de Israel, o más bien Jerusalén, obviamente con el pueblo de Israel, fueron arrasados por las tropas romanas al mando de un general llamado Tito, que devastaron a Jerusalén, el templo inclusive que tenían los judíos como algo tan sublime, algo tan monumental, algo que en cierta ocasión se acercaron a Jesús y le dijeron, mira qué piedras, qué construcción tan hermosa, se sentían en cierta manera con orgullo de aquella construcción. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Él dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Vemos entonces, según la historia y según lo que tenemos a hoy, el día de hoy en Jerusalén, solamente son restos y una muralla llamada el Muro de las Lamentaciones, que es lo que quedó de aquel templo, de aquella ciudad antigua, por el cumplimiento de lo que el Señor Jesús profetizó y habló inclusive en esta parábola que estamos viendo, Mateo 22, versículo 7. El rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Versículo 8 de Mateo 22. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están aparejadas, es decir, están preparadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Bien, entonces los que eran llamados no lo recibieron y ahora ¿a quién viene este llamado? Versículo 9 dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados o de invitados. Bien, para comprender esto más ampliamente, vamos ahora sí a leer el texto que hemos citado con anterioridad allí en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde 10, 11 y 12. Dice en el nombre del Señor Jesús, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad o dióles el derecho de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿Por quién son engendrados? Por Dios. Esto no viene por linaje, esto no viene porque son engendrados de cierto linaje sanguíneo o por la voluntad de carne o por la voluntad de varón. Estos son engendrados por Dios.
y son aquellos que le han recibido, aquellos que después de que el pueblo de Israel en su mayoría le rechazó, el llamado se hizo manifiesto a todas las naciones. Ahí está donde empezó el llamado a todas las naciones, que antes de la muerte del Señor Jesús estuvo ciertamente restringido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver a partir de cuándo se hizo manifiesta esta invitación a las bodas a todas las naciones, a todo el mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Versículo 15 y 16 dice: en el nombre de Jesucristo, y les dijo: id por todo el mundo. Ahí está, id a todas las naciones, según lo describe Mateo capítulo. Aquí dice: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, ya no solamente las ovejas de Israel, sino a toda criatura, fuesen mexicanos, fuesen africanos, fuesen asiáticos, japoneses, chinos, anglosajones, a toda criatura se hace ahora el llamado a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Pues este mandato el Señor lo está dando después de que resucitó, ese tiempo en que apareció a sus discípulos, y ya poco antes de ascender al cielo les dio este mandato: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está el llamado ahora a todas las naciones. Hechos capítulo 1, el libro de los Hechos capítulo 1. Gloria a Dios, capítulo 1, versículo 8, dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora el llamado a las bodas hace hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 13. Ahí mismo en el libro de Hechos, libro que por cierto también fue escrito por Lucas. Vamos al capítulo 13, versículo 46. Dice ahí la palabra de Dios: entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Vamos a aquellos que no son del pueblo de Israel, a los gentiles. Este llamado entonces se extendió a todas las naciones, este llamado a las bodas, representado así en la parábola precisamente que estamos viendo, la parábola de las bodas. Volviendo a Mateo capítulo 22, donde nos quedamos, en el versículo 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, en este caso por las naciones, por las encrucijadas de los caminos, como la sabiduría que clama en los principales lugares de concurso, en las encrucijadas de los caminos se para, diciendo: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Volveos a mi reprensión, y yo os derramaré de mi espíritu. Es lo que dice, ¿verdad?, también el libro de Proverbios. Bien, continuamos leyendo. Versículo 10, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, de invitados. Ahí están los invitados. Versículo 11, y entró el rey para ver los convidados o los invitados,
y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo, versículo 12, a mí entraste aquí no teniendo vestido de boda, mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí está. Ahora nos encontramos en esta parábola como el rey entró para ver a los invitados y vio a un hombre no vestido de boda. ¿Será importante el vestido de boda? Tan importante así que el rey le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Es decir, que si hubiera entrado por la puerta, hubiera estado vestido de boda. Pero aquí nos dice dos cosas, una que no tenía el vestido de boda y la otra que no entró por la puerta. Y dice el texto que aquel hombre, ¿verdad?, cerró la boca. Entonces, por cuanto no había entrado por la puerta, no tenía el vestido de boda, entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomarle y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo le pregunto en este día, en esta noche a ¿usted ya tiene el vestido de boda? ¿Cuál es el vestido de boda? Bueno, vamos a ver un poco más acerca de esto. ¿Cuál será ese vestido de boda? Sofonías, libro del profeta Sofonías, capítulo 1. Sofonías está entre los profetas menores después de Habacuc y antes de Ageo. Antes del libro del profeta Ageo está Sofonías, capítulo 1, versículo 7. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Calla en la presencia del Señor, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha aparejado sacrificio, prevenido a sus convidados. Note usted que aquí vuelve a hablar de convidados, que es lo mismo que invitados. Versículo 8. Y será que en el día del sacrificio del Señor haré visitación, es decir, castigaré sobre los príncipes y sobre los hijos del rey y sobre todos los que visten vestido. ¿Qué tipo de vestido? Extranjero, un vestido extraño, que no es el que corresponde, que no es el que deben de tener en la boda. Versículo 9 dice, asimismo haré visitación en aquel día sobre todos los que, ¿qué? Los que saltan la puerta, los que hinchen de robo y de engaño las casas de sus señores. Entonces, aquí habla de la venida del Señor y que el Señor hará juicio. A eso se refiere cuando dice, haré visitación, castigaré a aquellos que visten vestido extraño. Es decir, pueden estar entre los convidados, usted ha sido convidado, pueden estar también con una Biblia, pueden inclusive cantar, saltar, lo que usted quiera y proclamar que son hijos de Dios, pero si no están vestidos, no tienen el vestido de boda, sino que tienen un vestido extraño, entonces el Señor hará juicio y castigará, como lo hizo con aquel hombre que dice la Biblia, que dijo, atado de pies y de manos, tomarle y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay que vestir, hablando en el sentido espiritual, como la Biblia nos indica. Y antes de irnos de ahí de los profetas, vamos a ver una escritura como ejemplo, ahí en Isaías, libro del profeta Isaías. Recordé esta escritura en el capítulo 4. Gloria a Dios, versículo 1. Claro, esta escritura se está refiriendo en su contexto a algo
diferente, pero solamente la cito para tomarla como ejemplo. No quiero decir que aquí se refiera a lo mismo de las bodas del Cordero, pero repito, lo cito solamente para tomar un ejemplo de ahí. Capítulo 4 de Isaías, versículo 1, dice: en el nombre del Señor Jesús, y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Bueno, aquí el contexto habla de que los varones de Israel caerían a cuchillo y su fuerza, toda la fuerza de la juventud caería en la guerra, según dice el contexto del capítulo anterior, se enlutarían, que habría viudas, estarían desamparadas, y estando desamparadas, las mujeres dirían a un varón: nosotras vestiremos nuestras ropas, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, vestiremos nuestras ropas y comeremos nuestro pan. Bueno, ¿por qué cito esto? ¿Por qué dije que lo iba a citar como ejemplo? Porque así están muchos grupos llamados cristianos hoy en día con esa misma actitud. Solamente queremos ser llamados cristianos, solamente que tu nombre sea llamado sobre nosotros, pero nosotros vestimos nuestras propias ropas y comemos nuestro propio pan. Usted sabe que la palabra de Dios es comparado como pan, el pan de vida, pan que da vida a nuestras almas. Pues hay quienes quieren comer su propio pan y vestir sus propias ropas, vestir un vestido extraño. Bien, voy nuevamente al Evangelio, pero vamos al Evangelio según Juan, capítulo 10. Evangelio según Juan, capítulo 10. Gloria a Dios, capítulo 10, en el versículo aquí el Señor habla también refiriendo a las ovejas de Israel como ovejas, el pueblo de Israel refiriéndolos como ovejas. Voy a leer desde el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y las ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Voy a pasarme hasta el versículo 7. Volvió después Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bien, ahí está. ¿Por qué fue castigado o echado fuera aquel hombre? Porque no entró por la puerta y porque no estaba vestido de boda. Es importante. ¿Qué es entrar por la puerta? Bueno, entrar por la puerta, Jesús dijo: yo soy la puerta, y Cristo es la palabra. Él es la palabra que se humanó, que habitó entre nosotros. Él es la palabra. En el principio era el verbo, o la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Él es la palabra. Entonces, si Él es la palabra, también él se representa así como la puerta. Quien no entra por la puerta, es decir, quien no entra por la palabra o quien no cree como dice la palabra, quien no se somete a la palabra, no está entrando por la puerta. Quien no quiere aceptar estos preceptos divinos de la palabra de Dios, no está entrando por la puerta. Si alguien dice: bueno, es que yo creo que de esta manera también llegaré a ser salvo.
Es más, hay quienes dicen, todos los caminos se llevan a Dios. Sea musulmán, sea hindú o hinduista, sea de la religión fulana, cristiana fulana, cristiana de otro modo, todos llevan a Dios. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, empero su fin es muerte. Así es necesario entrar por la puerta, es necesario entrar por la palabra, es decir, tal y como está escrito. Jesús dijo en cierta ocasión allá en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 38, clamó en una cierta ocasión diciendo, el que quiera venir, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Ahí está, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, entrar por la puerta es tanto como entrar como dice la palabra. Amén. Ahora, ¿qué es estar vestido de boda? Vamos a ver ahí una escritura en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Porque todos los que sois hijos de Dios, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis vestidos. De Cristo estáis vestidos. ¿Quiénes? Los que han sido bautizados en Cristo, en el nombre de Cristo Jesús o en el nombre de Jesucristo, son los que adquieren ese vestido de boda. Es importante entonces tener ese vestido de boda. Recuerde que sin él estamos expuestos a ser echados fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ese vestido de boda consiste en estar vestido, no solamente en el bautismo, que menciona ahí claramente, los que son bautizados, todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis vestidos, o todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Pero para llegar al bautismo, o quienes llegan al bautismo, es porque también se han vestido de Cristo, como dice aquí Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer Colosenses, capítulo 3, voy a leer desde el versículo 9. En el nombre del Señor Jesús, dice ahí su palabra, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, o sea, vuélvanse a vestir del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado. ¿Por el conocimiento de qué? Obviamente de la palabra de Dios, es renovado o es hecho nuevo. Recuerde lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahí, por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de la palabra, es hecho nuevo conforme a la imagen del que lo crió. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestíos pues, allí habla otra vez de la vestidura. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios vestidos? Vestidos como santos, amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. De todo eso implica estar vestido de Dios. ¿Sí? Juntamente con el hecho de llegar a ser bautizados en Cristo Jesús. Pero para llegar a ser bautizados en Cristo Jesús implica todo esto.
estar vestido de Dios como santos, como amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia o de paciencia. Todo eso implica estar vestido de Dios o tener el vestido de boda. Y el que no fue hallado vestido de boda, ¿qué dijo el rey? Atado de pies y de manos, echarle fuera a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Qué importante entonces estar preparado para ese gran día de las bodas del Cordero. El tiempo transcurre rápidamente, pero quiero enfatizar en esta última parte. Aquí se habla de los invitados, pero ¿qué es en realidad la boda? ¿Cuándo se va a realizar la boda? La boda no es el festejo, aún literalmente en una boda que nosotros conocemos, la boda significa la unión o enlace. Ahí es donde se consuma el matrimonio, en la unión o el enlace de la pareja, del esposo, de la esposa. Todo el festejo que hay en torno a, antes de la unión, del enlace conyugal entre la pareja, es eso, festejo. Pero en realidad la boda significa unión o enlace. La palabra en el griego que encontramos en la Biblia es gamos. Entonces, y significa unión o enlace. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta boda? Hasta ahorita o hasta este momento tenemos solamente los invitados. Hemos sido invitados, algunos ya están preparados con su vestido de boda, han entrado por la puerta, gloria a Dios por ello. Algunos todavía no están preparados, no han querido entrar por la puerta, no se han querido vestir de boda y les instamos a que se preparen, a que se vistan del vestido de boda. Ya que esa boda va a tener lugar cuando precisamente en la unión que marca primera los Tesalonicenses capítulo 4, gloria a Dios, primera los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dice en el nombre del Señor Jesús, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, es decir, a los que murieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. De esto hablábamos en los estudios anteriores o en el estudio anterior. Descenderá del cielo, vendrá el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahí es donde se lleva a cabo la unión, la boda de Cristo con su iglesia. A partir de ahí estaremos siempre con el Señor. Esa es la unión. Esas son las bodas del Cordero que se van a llevar a cabo al toque, a la aclamación del toque de la final trompeta. Ahí se lleva a cabo esa gloriosa boda que, como veíamos en el estudio anterior de la resurrección, se dirá de los muertos, despertar y cantar, oh moradores del polvo. Ahí habrá, ¿qué muertos despertarán cantando y alabando a Dios? Sino aquellos que van a ser glorificados, transformados con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo tal, la iglesia que estuviere también con vida. Como dice Pablo, nosotros que vivimos también seremos arrebatados juntamente con ellos. Van a ser ellos quienes van a recibir al Señor cantando y alabando al Señor. Bien, esas son las bodas del Cordero. Y es de lo que nos dice
libro de Apocalipsis. Apocalipsis, y ahí vamos a finalizar este estudio de la parábola de las bodas. Apocalipsis 19, versículo 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. No dice, por cierto, su novia, no, porque en realidad su iglesia ya es su esposa. Sí, está en un desposorio considerada como su esposa. Sí, solamente falta que se unan en esa boda gloriosa, en esa unión gloriosa. Por eso dice, son venidas las bodas del Cordero y su esposa, su iglesia. En otras palabras, está hablando de su iglesia, se ha aparejado o se ha preparado. Versículo 8, y le fue dado que se vista de lino limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Versículo 9 dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Amén. Bien, en nuestro siguiente estudio vamos a hablar más sobre el arrebatamiento, o lo que algunos llaman rapto de la iglesia. ¿Es rapto de la iglesia? ¿Es arrebatamiento? ¿Cómo es ese acontecimiento que involucra lo que son el momento preciso de las bodas del Cordero? Vamos a finalizar con una breve oración en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos gracias por este estudio de tu palabra. Lo que hemos visto, Señor, es tu palabra, es lo que está escrito. Nosotros nos remitimos a lo que está escrito para enseñar tu palabra divina, tu palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. Te damos gracias porque esta invitación a estas gloriosas bodas se hizo manifiesto ya no solamente a las ovejas del pueblo de Israel, sino también a nosotros. Ha llegado también la salvación, ha llegado esta invitación. Ahora, Señor, que las almas que siguen rechazando esta invitación gloriosa, acepten antes de que sea demasiado tarde esta invitación. No sea que siendo ya tarde, Dios, mi Señor, les tenga que decir, por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano todo el día y no hubo quien escuchase. Te pido, oh Señor, que atiendan tu voz, que atiendan a tu llamado, que acepten esta invitación y no solamente la acepten, sino que se preparen vistiéndose del vestido de boda, vistiéndose en el bautismo en Cristo Jesús, porque si está escrito, todos los que habéis sido bautizados, de Cristo estáis vestidos. O todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de paciencia o de tolerancia. Señor, que podamos prepararnos a estar debidamente vestidos, estar cumpliendo tu palabra, estar preparados para esa boda gloriosa, para estar a partir de esa unión, de ese levantamiento que harás de tu iglesia, estar contigo por una eternidad. Señor, gracias. Que las personas que escuchan este mensaje ya no endurezcan su corazón. Si endurecen su corazón, hasta estarán atesorando ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo te pido, Señor, que sus corazones reciban esta palabra
y acepten esta invitación que ahora todavía presentas, aún rogándoles para que entren. Señor, te lo pido, Señor, antes de que sea de, pues quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesucristo, damos muchas gracias.